Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Continuando con nuestro estudio del libro de Hebreos, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo número 7. Vamos a leer los versículos del 23 al 28. Como título de esta enseñanza tiene Jesús, el sacerdote superior. La palabra de Dios dice así: A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes, pero debido a la muerte no podrían permanecer. Pero porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos envía, santo, inocente, puro, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día la necesidad, como otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. En Hebreos 7, versículos del 23 al 28, Jesucristo es superior a los sacerdotes levitas, porque su sacerdocio es duradero y perfecto. Él intercede por los que se acercan a Dios en el sacrificio de sí mismo que ofrece a Dios, que cumple todo lo necesario para la salvación. En Hebreos 7, de los capítulos del 7 al 10, el autor explica majestuosamente a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, pero él toma el tema dominante para los lectores originales de esta carta. Está ausente de la mente del lector moderno. El sistema de sacrificios que era central en las experiencias del primer público de Hebreos es un tema extraño para el público de hoy. Antes de la encarnación, Dios se encontraba definitivamente con la humanidad en el templo y a través de los sistemas de los sacrificios realizados por los sacerdotes. Aunque los sacerdotes ofrecían sacrificios diarios y anuales, esos sacrificios no podrían efectuar el perdón de los pecados. Si hubieran perdonado los pecados, no habría habido necesidad de Cristo. En cambio, esos sacrificios anticipaban o prefiguraban el perdón real de los pecados. Además, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, extendía que el acto representaba la satisfacción de la ira de Dios contra el pueblo, pero no la realizaba realmente. A lo largo de Hebreos, el autor argumenta que Jesús es superior a todos los que vivieron antes. Los ángeles, Moisés, Aarón, Josué y todo el sacerdocio. Concluye su argumento en el capítulo 7, verso 22. Jesús también se ha convertido una garantía de un pacto mejor. Es probable que este lenguaje no escandalice al cristiano de hoy. Los creyentes modernos saben que el pacto que Dios promulgó en Cristo es un pacto mejor. Sin embargo, los creyentes judíos que recibieron originalmente esta carta habrían escuchado esa declaración de una manera muy diferente. Un mejor pacto parecía casi imposible para la mente judía, que podría ser mejor que el pacto que Dios hizo en Abraham. La respuesta es sencilla: un pacto que salva. El pacto con Abraham nos salvó, aunque otorgó muchas bendiciones. Creo que el pueblo del pacto que sobrevivió gracias al cuidado providencial de Dios disfrutaron de las bendiciones de un sistema de sacrificios, experimentaron la tolerancia del pecado y probaron el perdón de sus pecados. Sin embargo, ese pecado no podía salvar. Solo el Señor Jesús es la garantía absoluta de un Dios del nuevo pacto, y funciona este nuevo pacto como nuestro gran y sumo sacerdote. Un sacerdote permanente, versículos del 23 al 25. Explora la naturaleza permanente del sacerdocio de Cristo y su papel en su poder para salvar. A diferencia de los sacerdotes anteriores, Cristo como sacerdote perdura para siempre. Su sacerdocio nunca termina y su sacerdocio salva.
pero lo que en consecuencia su ministerio, la intercesión por los que se acercaron a Dios por medio de él nunca termina. Por lo tanto, como argumenta el autor, Cristo es el sacerdote superior. La naturaleza continua del sacerdocio de Cristo. En Hebreos 7, de los versículos del 1 al 22, el autor define completamente el sacerdocio. Pero eso no es el final. Continúa su argumento señalando formas específicas en las que Jesús, como el gran sumo sacerdote, sustituye al sacerdocio anterior. A lo largo de la historia de Israel, hubo miles de personas de la tribu de Leví en el sacerdocio arónico. El ministerio sacerdotal debía continuar, pero todos ellos murieron. Como resultado, cada generación que tenía que producir nuevos sacerdotes. Cristo, en cambio, es un sacerdote para siempre. Ya no es necesario producir ningún otro sacerdote. Este gran sumo sacerdote es singular porque continúa. Antes que el sacerdocio era una sucesión continua de muchos sacerdotes, ahora es un ministerio continuo de un solo sacerdote, el gran sumo sacerdote, Jesucristo. Sobre esta base, Cristo es capaz de salvar completamente. Es inútil imaginarse un horizonte al leer el versículo 25 hasta donde se puede ver. Cristo ha realizado todo lo que era necesario para la salvación. Este horizonte tiene menos dos dimensiones, amplio y temporal. En primer lugar, Cristo salva un sentido amplio a lo que realiza todo por el pecador que necesita. El fundamento de la salvación no proviene de ninguna otra parte fuerte, sino en Cristo. Jesús completó todos los criterios necesarios para la salvación de su pueblo. El pecador que busca la salvación no tiene que pelear ninguna autoridad o persona que no sea Cristo. Su sacerdocio no deja nada sin hacer. En segundo lugar, Cristo salva en un sentido temporal. Así como su sacerdocio es para siempre, también la salvación que realiza es efectiva y para siempre. El pecador no necesita buscar a nadie que venga después de Cristo. Actualmente sirve en su sacerdocio permanente y el sacerdocio eterno de Cristo fundamenta nuestra salvación eterna. Israel sabía que necesitaba una sucesión continua de sacerdotes. De hecho, toda la tribu se dedicaba a servir en esta función. Incluso hoy en día los creyentes necesitan desesperadamente un sacerdote, un mediador, un enlace, un intermediario entre nosotros y Dios. Sin un sacerdote nadie se salva. El sacerdote que salva a la iglesia, el gran sumo sacerdote, y continúa para siempre. Por tanto, puede salvar hasta el extremo de los que se acercan a Dios por medio de él. Esa obra es un ministerio sacerdotal. Jesucristo acerca a los pecadores a Dios por medio de él. La naturaleza intercesora del sacerdocio de Cristo. En la última mitad del versículo 25, el autor cambia su enfoque a la obra pasada del Señor Jesús en la cruz, en la resurrección de la obra intercesora presente en el sacerdocio. Los cristianos dependen ahora mismo del sacerdocio superior de Cristo, no solo por la muerte y resurrecciones pasadas, sino también por su intercesión presente y que se encuentra a la derecha del Padre. Los cristianos necesitan un intercesor, un mediador. Jesús obtiene resultados muy diferentes en los mediadores convencionales, como el que ayuda a resolver el conflicto laboral. Un mediador federal en un conflicto laboral reunirá a dos partes opuestas y buscará un compromiso. Para lograr este compromiso, sin duda tendría que convencer a cada parte que se reúne en algún deseo o demanda. En otras palabras, ambas partes deben ser dispuestas a renunciar y algunas a sus demandas para que alcancen un verdadero compromiso. El mediador divino, sin embargo, logra la paz perfecta. No compromete en absoluto la santidad de Dios, por al contrario, satisface plenamente la justicia de Dios. Los cristianos necesitan un sacerdote que interceda por el pecado y proporcione ayuda en tiempos de necesidad.
Jesús es capaz de compadecerse a la humanidad porque fue tentado en todo lo que nosotros somos. Sin embargo, permaneció sin pecado. Hebreos 4:15. Él nos representa ante el Padre, intercede por nosotros y habla en nuestro Padre para los que se han acercado al Padre por medio de Él, estén ahora unidos a Él. No necesita ningún otro intercesor. Cristo vive para interceder por los cristianos y los cristianos tienen acceso directo a Él. Él es la garantía de un nuevo y mejor pacto y sigue siendo el sumo sacerdote. Permanece que intercede por su pueblo. El sacerdocio perfecto, versos del 26 al 28. La permanencia única y la característica que distingue el sacerdocio de Cristo de los anteriores. Su sacerdocio es también perfecto en todos los sentidos. En este pasaje el autor se refiere a la perfección de Cristo tanto en la impecabilidad como en el sacrificio que ofrece a Dios en el nombre del pueblo. Jesucristo es un sacerdote superior porque es un sacerdote perfecto. La naturaleza perfecta de Cristo. Necesario. No sugiere que merezamos tal sumo sacerdote. Por el contrario, el autor comunica que era necesario tener el sumo sacerdote. Cristo es el tipo específico de sacerdote que necesitamos porque su sacerdocio predomina la respuesta perfecta a nuestra necesidad. Él cumple todos los requisitos justos de la ley. Su sacerdocio es perfecto porque Él mismo es perfecto. El antiguo pacto no hacía nada perfecto, pero Cristo es perfecto. Su santidad da testimonio de su perfección. Solo un sacrificio santo podría satisfacer las justas exigencias de la ley. También es inocente, pues fue tentado en todo como nosotros, pero permaneció sin pecado. Hebreos 4:15. Era sin mancha. Esa palabra se utiliza con mayor frecuencia en la relación con la contaminación del mundo. Dios llama a los cristianos a no llevar la mancha de la mundanalidad. Sin embargo, todas las personas están manchadas en un sentido. Cristo se identifica con nosotros en nuestra humanidad. En otro sentido, permanece separado de los pecadores porque no pecó. El Padre lo exaltó sobre los cielos, lo que puede decirse de ningún otro ser humano. No obstante, Cristo no es un simple hombre. Cristo a la vez es plenamente humano y plenamente divino. Es el Dios hombre. Un sacrificio una vez y para siempre. Los sacerdotes levitas ofrecían sus sacrificios cada día porque su sacerdocio era temporal. Sus sacrificios anticipaban lo que vendría, pero sus sacrificios eran incompletos en sí mismos. Los sacerdotes necesitaban repetir tanto los sacrificios diarios como anuales. Cristo, sin embargo, no tenía necesidad de ofrecer sacrificios repetidamente. Él logró el pleno perdón de los pecados en su único sacrificio cuando se ofreció a sí mismo en la cruz. Cada sacerdote anterior tenía que realizar su sacrificio primero, como reverencia a su propio pecado. Solo después de ocuparse de sus propios pecados podría ofrecer apropiadamente el sacrificio por los pecados del pueblo. Cristo, en cambio, no necesita ofrecer ningún sacrificio por su propio pecado, porque no tenía pecado alguno. Él es sin pecado, perfecto, santo, sin mancha, inocente y separado de los pecadores. Jesús no necesita ofrecer sacrificios repetidamente, porque la cruz y la resurrección no son eventos repentinos, solo una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo no es perpetuo, sino histórico. Fue hecho una vez y para siempre y está terminado. No se puede añadir ni quitar nada. Fue el sacrificio perfecto y se completó de una vez. El Señor Jesús no realizó este sacrificio perfecto ofreciendo la sangre de otro. En cambio, se ofreció a sí mismo. Cuando el sacerdote levítico entra en el lugar santísimo, lleva sangre consigo. Tomaba la sangre de un animal apropiado para el sacrificio correspondiente. Al llevar esta sangre, llevaba la sangre que otra persona debía haber derramado. Los sacerdotes tenían que llevar el cadáver del sacrificio, lo que servía de clara señal del costoso del pecado y del perdón.
Sin sangre no hay perdón de los pecados. Cuando Cristo ofreció su sacrificio, ofreció lo impensable, se entregó a sí mismo y lo pagó la pena del pecado con su propia sangre. La ofrenda de Cristo a sí mismo muestra por qué su singular sacerdocio es definitivo, permanente, perfecto, continuo e irrepetible. El plan eterno de Dios. En el versículo 28, el autor subraya la diferencia entre el menor y el mayor, un tema común en Hebreos. Cristo es el gran y sumo sacerdote superior porque su sacerdocio llega a través de un juramento. Este juramento fue posterior a la ley, por lo que es superior a ella. Este nuevo pacto, Dios nombra a un hijo que ha sido perfeccionado para siempre. El sacrificio de un animal no era perfecto porque no podía padecerlo. No era adecuado porque no cumplía con lo que se necesitaba. Incluso ni el sumo sacerdote levítico hubiera entrado al templo y derramar su propia sangre, todavía no habría logrado nuestra salvación. No lograría nada la expiación de nuestros pecados porque el sacerdote no era perfecto. Solo uno, sin pecado, puede expiar perfectamente los pecados. Precisamente por eso tenemos a Jesucristo como garantía de un nuevo y mejor pacto. Las Escrituras muestran una sucesión aparente e inusualmente de los sacerdotes a lo largo de la historia de Israel. Esta sucesión era importante y vital. Estaba bajo un pacto que señalaba fielmente sus propias insuficiencias. Los cristianos modernos pueden fácilmente malinterpretar estos pasajes y todo el sistema del sacerdocio dentro del plan de Dios. Es tentador para los cristianos creer que Dios tenía un plan inicial y que ese plan iniciaría y fracasó. Este plan inicial fue el pacto que Dios hizo con Abraham, con la humanidad. No pudo cumplir con las exigencias de la justicia del antiguo plan. Dios tuvo que formar un nuevo plan en Cristo. Sin embargo, las Escrituras enseñan que este no es el entendimiento correcto. El plan de Dios desde el principio era Cristo. Él es el Cordero de Dios, sacrificado antes de la fundación de la tierra. Apocalipsis 13:8. El antiguo pacto no fue un plan inicial que fracasó. Tuvo un éxito glorioso. Su propósito nunca fue salvar, fue demostrar la necesidad del hombre de un Salvador. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes envejecidos realizaban sacrificios diarios, sabiendo que tendrían que hacerlo una y otra vez. Cuando Dios hizo el sacrificio perfecto, Jesús pronunció estas adecuadas palabras: consumado es. El antiguo pacto demostró fielmente la paciencia de Dios hasta la llegada de Cristo, trajo la convicción del pecado y mostró la necesidad de un Salvador. Sin la ley, el hombre no sabría de la necesidad de un Salvador, pero ahora ese Salvador ha venido y entendemos a ese Salvador como uno que fue atestiguado por el antiguo pacto. Cristo es ese sacerdote, un gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote perfecto. Solo podemos aprender de la plenitud de lo que eso significa cuando vemos cómo Cristo cumple las expectativas del antiguo pacto al ser para nosotros el gran sumo sacerdote del nuevo y mejor pacto. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.